Bienvenidos a una sesión más de dibujo y creatividad. Mi nombre es Ricardo Moreno y el día de hoy vamos a desarrollar el tema el volumen. Vamos a trabajar una serie de formas geométricas, las cuales vamos a transformar en formas volumétricas por medio de algunas técnicas de valoración. Vamos a empezar primero con un esquema bastante básico que se trabaja mucho en lo que es pues el tema de valoración y de volumen. Este esquema lo conocemos como la escala de valores tonales. Vamos a empezar primero mostrando los materiales con los que vamos a trabajar. Primero necesitamos lápices de grafito, de preferencia HB y 2B, de cualquier marca, una regla, de preferencia una regla de metal, borrador y un tajador. Bien, para empezar vamos a hacer el esquema de la escala de valores de la siguiente manera. Primero vamos a medir un rectángulo de 18 centímetros de largo. Esto lo vamos a trabajar en una hoja bond. La hoja bond no necesariamente tiene que estar centrado el dibujo en la hoja, y de preferencia sugeriría que el trazo lo hagan siempre suave, ¿no? Es decir, no muy marcado al principio, sobre todo. Luego vamos a dividir este espacio, que como les dije mide 18 centímetros de largo por 4 centímetros de alto. Van a dividirlo en espacios de 2 centímetros. Esto para desarrollar las escalas. ¿Qué cosa es una escala de valor tonal? Básicamente es un esquema que representa la diferente cantidad de luz que contiene un color, o en este caso la escala de grises, ¿no? Es decir, la cantidad de luz o de oscuridad que existe, ya que en artes plásticas no se considera el color blanco como un color propiamente dicho, sino como luz, y el color negro no es en realidad un color, sino es la ausencia de luz. Por eso esto se le llama la escala de grises, pero también funciona cuando se trabaja con colores. Luego de haber hecho el esquema de la escala de valores, ¿no?, vamos a trabajar los tonos. Vamos a empezar primero con el tono más alto. El tono más alto es un tono bastante bajo, bastante claro, ¿no? Lo primero que hay que saber, por ejemplo, es cómo sostener el lápiz. De preferencia, cuando nosotros queremos conseguir los tonos más altos, debemos sostener el lápiz del extremo opuesto a la punta, ya que de esa manera es mucho más difícil presionar, ¿no? Y así los trazos no van a salir tan fuertes. A medida que uno va subiendo de tono, puede ir acercando los dedos a la punta del lápiz, porque de esa manera se puede presionar mejor la punta sobre el papel. Bien, luego que ya hemos hecho el primer tono, ¿no?, sugiero hacer el trazo en sentido diagonal, muy suavemente, pasarle unas cuantas veces para que no se note tanto el trazo y se vea más parejo. Luego de haber hecho eso, pasamos a la segunda escala, en la cual la representación del tono va a ser un poco más fuerte.
No importa si te pasas del borde, ¿no?, del esquema, ya que eso después lo pueden corregir con un borrador. Luego pasamos a la tercera escala y así sucesivamente. Hay dos formas de trabajar las escalas. Puede ser apretando un poco más la punta del lápiz sobre el papel o simplemente pasarle varias veces y cada vez pasarle más veces, ¿no? Entonces se va oscureciendo automáticamente. Como pueden ver, el hecho de frotar la punta del lápiz de grafito sobre el papel hace que la punta se ponga más roma y también hace que el trazo se vea mucho mejor cada vez, ¿no? ¿Qué significa que la punta se ponga roma? Es, bueno, cuando uno taja el lápiz normalmente la punta se aguza, ¿no? Entonces al pasar el lápiz varias veces sobre el papel, la punta se va redondeando, se va suavizando, ¿no? Y el trazo también. Y así vamos a pasar de una escala a otra. Bien, esa sería entonces la representación de la escala de valores tonales. Cada espacio tiene un tono distinto, una cantidad de luz diferente que tiene en este caso la escala de grises. Ahora vamos a tratar de representar otro esquema que se conoce como el degradé. Para ello vamos a dibujar con la regla un rectángulo con las mismas medidas que el esquema de aquí, 18 centímetros de largo por 4 de ancho. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es el mismo esquema que hemos hecho aquí. La única diferencia es que no vamos a hacerlo con separaciones, sino que vamos a tratar de que este esquema pase la luz de una manera directa, ¿no? Es decir, pase de un tono alto a un tono bajo de manera gradual, de la siguiente manera. Bien, esta sería entonces la representación del degradé tonal, que vendría a ser el pase de la luz hacia la oscuridad de manera gradual, sin separaciones,
a diferencia de esta escala de valores que tiene, se nota mucho mejor, ¿no? Los diferentes tonos. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, esto es fundamental en el diseño, sobre todo en la representación de objetos volumétricos. Básicamente todo lo que se trabaja con lápiz de grafito, lápiz de color acuarelable, incluso marcadores, se trabaja en base a esta teoría. Entonces, si no se domina esto, no se puede avanzar a otras cosas. Por eso es básico y es fundamental aprender esta técnica. Bien, ahora vamos a trabajar en la representación de algunas formas volumétricas y lo vamos a trabajar en base a la técnica del degradé y de la escala de valores, como les acabo de mostrar, ¿no? En este esquema, ¿no? Bien, primero vamos a trabajar algunas formas básicas para poder empezar a trabajar con el sombreado, ¿no? Primero vamos a dibujar un rectángulo de 6 por 10 centímetros. Vamos a trabajar también un triángulo de 8 por 10 centímetros también. Ya tenemos aquí un rectángulo de 6 por 10 y un triángulo de 8 centímetros de ancho por 10 de alto. Ambos tienen 10 centímetros de altura, ¿no? Y luego vamos a trabajar un círculo de 8 centímetros de diámetro también. Para dibujar este círculo vamos a trabajar primero haciendo marcas a ambos lados, ambos extremos. De esta manera. Luego que hemos hecho las marcas, ya podemos visualizar mejor la forma del círculo. Lo ideal es trabajarlo a mano alzada sin necesidad de usar un compás, por ejemplo, ¿no? Eso para ir practicando con respecto al trazo en línea curva, sobre todo. Bien, luego que ya tenemos estas formas geométricas, vamos a transformarlas, ¿no? Por ejemplo, este rectángulo vamos a medir 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo en la parte superior. Dibujamos una elipse y prácticamente hemos transformado este rectángulo en un cilindro, ¿no? En la parte inferior también aumentamos 1 centímetro y prácticamente tenemos ya un cilindro. Borramos las líneas que ya no nos son útiles. Tenemos ahí el cilindro. Luego el triángulo, bueno, aumentamos aquí también 1 centímetro en la parte de la base del triángulo y hacemos también una línea curva con un arco y transformamos el triángulo en un cono. Borramos la línea base del triángulo y tenemos ya el cono.
Listo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar las separaciones, ¿no? Vamos a marcar unas separaciones en todo lo ancho del cilindro de 1 centímetro por cada separación. Estas líneas sugiero que las hagan con un trazo muy suave. Ok, así quedaría entonces el cilindro. En el caso del cono, también a la altura de la base del triángulo marcamos las separaciones también de 1 centímetro. Y así quedaría. En el caso del círculo, la idea es transformarlo en una esfera. Para ello también vamos a hacer marcas de 1 centímetro de separación. Y luego vamos a trabajar de la siguiente manera. Puede ser hacia el lado izquierdo o derecho, dejando un espacio. Hacemos un pequeño círculo, ahí 1 centímetro de ancho. Luego el siguiente es un círculo concéntrico, un poco más amplio. Podemos girar la hoja para que el círculo salga mucho mejor. Sugiero girar la hoja porque es mucho más práctico, ¿no? Y los siguientes trazos serán también círculos concéntricos cada vez más amplios, ¿no? Siempre con la sugerencia de evitar que el trazo salga muy marcado. Si es posible, le pasan con el limpiatipo o con el mismo borrador a las líneas para que no se vean muy marcadas, ¿no? Bien, luego lo que vamos a hacer es aplicar esta técnica, este esquema, pero en las formas, ¿no? Vamos a trabajar primero con la luz viniendo del lado derecho hacia el izquierdo del cilindro, de la siguiente manera.
Bien, como pueden ver, hemos aplicado la escala de valores o el esquema de escala de valores en el cilindro que está aquí. A medida que nosotros vayamos sombreando, uniendo cada vez más las escalas, estas ya no se van a notar tan divididas y se va a ver como un degradé más parejo, ¿no? Sugiero también que en la parte superior del cilindro se le dé un ligero sombreado hacia la parte contraria para que también se note que forma parte del mismo conjunto, ¿no? Bien, esto quiere decir que la luz viene del lado derecho hacia el izquierdo. Podemos también hacerle una sombra proyectada, que es la que vendría a estar en el lugar en donde está el objeto colocado, ¿no? Es decir, en el soporte donde este objeto supuestamente está colocado. Así. Y aquí es donde nosotros tenemos prácticamente graficados los elementos del concepto de la luz y sombra de los objetos o del volumen, ¿no? Cuando nosotros graficamos el volumen, siempre debemos tener en cuenta que existen algunos elementos que hay que siempre marcar, ¿no? Por ejemplo, en el objeto mismo, la parte de luz, donde la luz natural o artificial cae de lleno, el medio tono, que vendría a ser esta parte, y la sombra propia del objeto. También tenemos aquí la sombra proyectada, que está sobre el soporte, ¿no? Sobre el cual está el objeto. Y algunos también suelen representar el reflejo, ¿no? Acá hacen, por ejemplo, un espacio de luz muy tenue para representar el rebote que produce la luz en, por ejemplo, una pared que puede estar aquí, y eso se le llama el reflejo, pero acá no lo vamos a representar. Entonces aquí estarían los elementos de la representación del volumen en los objetos. Vamos a hacer lo mismo, pero en los demás también, de la siguiente manera. Like a energy I'll conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter. In my soul, this is real. Don't know how long we've been out here, and these nights are getting shorter. Like a energy I'll conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter. In my soul.
blindness is our home. Growing up on no other way. You know these roots go deep. The only thing that makes us sway, invincible each day. This is real. Bien, esa sería entonces la representación del volumen en algunas formas geométricas, las cuales las hemos convertido en formas volumétricas por medio de la técnica que se conoce como el degradé. En el caso de el cilindro, como hemos indicado, la luz viene del lado derecho. En el caso del cono, la representación de la luz, la dirección de la luz viene del centro, como si viniera de frente, ¿no? Ya que la sombra está hacia ambos lados. Y en el caso del círculo, la representación de la dirección de la luz es de izquierda a derecha, ¿no? De este lado viene la luz y aquí está la sombra, ¿no? Luz, medio tono, sombra propia del objeto y sombra proyectada. Bien, eso sería entonces todo con respecto a el volumen en los objetos. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy y los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.